hablarles un poquito acerca o llevar nuestra mirada a nuestra cultura, a como nosotros pensamos en nuestros días, porque creo que nuestra cultura está de alguna manera obsesionada con este tema, con el tema del amor en general. Una prueba de eso es que siempre, por ejemplo, en los cines, siempre hay una película relacionada con este tema, siempre hay una película romántica. El problema con esto es que todo mundo tiene una opinión diferente, una manera diferente de entender lo que es el amor. De hecho, si nosotros vamos a la calle, si vamos preguntando a la gente qué opinan acerca del amor, cuál es su entendimiento acerca del amor, probablemente vamos a recibir cientos o quizás más, miles tal vez, de respuestas diferentes acerca del amor. Probablemente cada persona piensa de una manera diferente. Por eso para nosotros como creyentes en Jesucristo, necesitamos asegurarnos de comprender lo que Dios nos dice en su palabra acerca del amor, bueno, acerca de este tema que vamos a hablar el día de hoy, que es el tema del noviazgo, por supuesto, del tema del matrimonio, y en general lo que nos dice Dios acerca de las relaciones humanas. Encontré algunas verdades bíblicas acerca del noviazgo que quiero compartir en esta hora con ustedes, que son verdades que cuando el cristiano, el joven cristiano las sabe, las comprende, yo creo que pueden traer luz a su vida en esta área. Déjenme comenzar con la primera, la número uno, y las voy a ir enfatizando para que nos queden bien claras. La primera es que el noviazgo no es lo más importante para el joven cristiano. Déjenme repetirlo. El noviazgo no es lo más importante para el joven cristiano. En realidad, la Biblia habla muy poco acerca del noviazgo, o sea, directamente habla muy poco acerca del noviazgo. El problema está en que, como ya mencioné, nuestra cultura se ha obsesionado demasiado con este tema, más de lo que deberíamos enfocarnos en conocer a nuestro Señor Jesucristo. Cuando se es joven, es fácil sentir o es fácil pensar que lo más importante en este mundo es tener un novio, tener una novia, ya sea porque hay presión social o porque la persona desea realmente tener una relación o porque tal vez ya está la persona en una relación de noviazgo. Por eso se vuelve lo más importante probablemente. Incluso si escucháramos las oraciones de algunos jóvenes cristianos, podríamos escuchar o podríamos ver que muchas veces le piden más a Dios que les dé un novio o una novia o una relación de noviazgo. O si ya tienen una relación de noviazgo, le piden que que su relación de noviazgo sea bendecida. Y eso lo piden más que pedirle al Señor que les haga amarle a Él por sobre todas las cosas. En realidad esa debería de ser nuestra oración primordial, pedirle al Señor que Él nos ayude a amarle más cada vez. Tristemente, los jóvenes cristianos muchas veces están más interesados en tener un noviazgo que en encontrar una completa satisfacción en Dios. Así que creo que en este punto podemos comenzar a decir que el noviazgo no es lo más importante del mundo para el cristiano. Lo que sí es más importante es darle la gloria a Dios. Y es lo que nos dice este pasaje que leímos hace un momento, Romanos 11:36, que yo creo que es uno de esos pasajes que deberíamos aprendernos de memoria, que dice así, lo voy a repetir, Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y cuando está diciendo Él, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que somos debería de estar enfocado en darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Así que si tú has creído que tener novio o tener novia es lo más importante para ti, ya sea que lo tengas o que no lo tengas y lo estés deseando, pero que se ha convertido en lo más importante para ti, entonces tú estás cometiendo un pecado, el pecado de idolatría. La idolatría es cuando en el corazón hay cosas o personas que toman el lugar que solamente Dios debería tener.
Eso es idolatría, es un pecado del cual debemos arrepentirnos y es un pecado del cual debemos pedirle perdón a nuestro Dios. En realidad, nada, ni cosas, ni personas, por supuesto, ni siquiera el noviazgo, van a poder satisfacerte verdaderamente. Eso es algo que solamente Dios puede hacer, solamente Dios puede satisfacerte verdaderamente. Y bueno, la idolatría lo que va a hacer es destruirte nada más. Como todo pecado, el pecado siempre te va a traer destrucción. Y dentro del noviazgo, si tú estás idolatrando más al noviazgo o tu relación más que a Dios, entonces lo que va a hacer eso es dañar la relación que tienes. Como el idólatra no tiene satisfacción en su corazón, solamente tiene frustración, entonces le va a exigir a su novio o a su novia demasiado, le va a poner una presión muy grande sobre sus hombros. Y entonces también la idolatría lo que hace es que tal vez te vas a entregar con todo tu ser a ese noviazgo y eso va a traer desbalance a tu vida. Vas a atesorar más esa relación, más que tu relación con Dios. O también vas a vivir de una manera miserable, vas a sentirte miserable porque tú no tienes una relación de noviazgo. Y entonces eso es lo que hace que la idolatría cause destrucción en tu vida. Y entonces eso, por supuesto, traerá más caos al caos que ya de por sí existe en nuestra vida por causa del pecado. Entonces, el primer punto fue que el noviazgo no es lo más importante para el joven cristiano. Lo más importante es que tu vida le dé gloria a Dios. Lo más importante es que tú conozcas a Dios, te esfuerces en conocerle más. El segundo punto es que el noviazgo no es lo más necesario para la vida del joven creyente. Lo repito, es el número 2, que el noviazgo no es lo más necesario para el joven creyente. Si tú ya tienes un noviazgo o si no lo tienes, en realidad lo más importante tú debes saber que es tener a Cristo. Si tienes un noviazgo y no tienes a Cristo, en realidad tú no tienes nada. Dar gloria a nuestro Señor Jesucristo debe ser lo más importante y lo único que tiene verdadera relevancia, porque es una relevancia para la vida eterna. Así que es a Cristo a quien realmente necesitamos. Lo necesitamos por sobre todas las cosas. No es un novio, no es una novia, no es un noviazgo lo que tú más necesitas. Si tú has creído eso, tú has creído una mentira que incluso muchos jóvenes cristianos han llegado a creer. Ningún noviazgo será capaz jamás de morir por ti, ni de reconciliarte con Dios, ni de librarte de la ira de Dios, ni de darte esperanza para afrontar las circunstancias adversas de este mundo caído. Eso solamente lo puede hacer Cristo, y eso es lo que más necesitamos en esta vida y por supuesto en la vida eterna. Si bien la palabra de Dios nos muestra que desear tener una pareja no es malo en sí mismo. De hecho, la Biblia nos dice en el Génesis que no es bueno que el hombre esté solo. Ese es el pensamiento de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Pero el desbalance, cuando hay desbalance en esto se crea cuando le damos un lugar más importante a eso que al hacer la voluntad de Dios o de tener el deseo de agradarle solo a Él. En la Biblia, en realidad, podemos encontrar algunas otras alternativas al noviazgo mientras se es soltero. Incluso hay otras alternativas al matrimonio, porque la Biblia deja claro el mensaje de que eso no es lo más importante en nuestra vida. El matrimonio y el noviazgo no son las únicas opciones dentro del plan de Dios para el ser humano. Mira lo que dice Mateo 19, 10 al 12. Le dijeron sus discípulos, por supuesto están hablando al Señor Jesús, si esa es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pero hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de Dios. El que sea capaz de recibir esto,
que lo reciba. Por supuesto, este es un pasaje que requiere mayor explicación o mayor trabajo de interpretación. Por cuestión de tiempo no me voy a meter en esto, no voy a profundizar en él. Aquí lo que quiero enfatizar con este pasaje es que también la soltería, aquí lo llama el ser eunuco, se está refiriendo en cierta manera a no casarse o a la soltería, también está contemplada para algunos como parte del plan de Dios para ellos. Quiero mencionar aquí que una alternativa al noviazgo, una alternativa al matrimonio, es también poderse quedar soltero, pero también mientras estás soltero, tú puedes cultivar relaciones profundas, relaciones duraderas, ya sea con amigos, creyentes especialmente, pero también con miembros de tu familia. En la Biblia encontramos algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, la amistad que había entre David y Jonatán, que era una amistad realmente muy fuerte. O también el Señor Jesucristo mismo nos dio ejemplo. Él tenía sus amigos, esos discípulos, estos 12 eran sus amigos, y de entre ellos tenía 3 que eran todavía más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan. Y creo que esto nos da ejemplo de que nuestra vida en nuestra vida podemos tener esa amistad profunda y duradera. Así que yo te animo a que mientras se define o Dios define si Él te ha de permitir casarte o no, tú puedes disfrutar de la compañía y la amistad de buenos amigos cristianos que te ayuden a crecer en tu amor por Cristo y que compartan contigo tiempos de alegría y también tiempos de tristeza, porque eso es lo que necesitamos. El día de hoy existe mucha presión. Por todos lados te van a decir, si tú eres soltero, que tengas un novio, que tengas una novia. O si ya tienes tu novio o tu novia, entonces la presión va a ser para que ya te cases. Pero como creyentes, yo creo que debemos buscar modelar una vida de total dependencia de Dios y de su suficiencia. Dios nos es suficiente. No necesitamos un novio o una novia, no necesitamos ni siquiera casarnos. Comencémoslo a ver así. Piensa esto, responde a estas preguntas. ¿Qué pensarías si Dios te revelara que su plan para ti es que te quedes soltero o soltera? ¿Qué pensarías? ¿Sería para ti esto como una maldición, como algo difícil de aceptar? ¿O lo podrías ver como una oportunidad para glorificar a Dios en tu soltería? Yo creo que tu respuesta a esas preguntas, si eres honesto en tus respuestas, eso va a poder ayudarte a identificar o a descubrir si realmente estás teniendo idolatría o no en este tema del noviazgo o del matrimonio. Si para ti el noviazgo se ha convertido en un ídolo o el matrimonio se ha convertido en un ídolo, entonces si tan solo considerar el hecho de que para Dios tal vez el plan para ti sea que tú te quedes soltero, y si esto lo consideras como algo como que no te gusta, entonces probablemente tú estás considerando al noviazgo o al matrimonio como un ídolo para ti. De hecho, la clave para un noviazgo o un matrimonio exitoso es que ambos en la pareja busquen y encuentren primero su máximo gozo en Dios, dándole a Él la prioridad, aún por encima del novio, aún por encima de la novia, aún por encima del esposo o de la esposa. Cuando encontramos nuestra satisfacción en Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, entonces podremos amar a nuestra pareja sin exigirle demasiado o sin esperar de él o de ella lo que nunca nos va a poder dar. Eso es algo que solamente Dios va a poder hacer. Por otro lado, si realmente Dios es nuestra satisfacción, entonces vamos a poder tener paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aun si no tenemos una relación de noviazgo, aun si no tenemos el novio o la novia que tanto deseamos. Para tener un noviazgo que agrade a Dios, se necesita que antes ambos incluso antes de entrar en esa relación de noviazgo, hayan mostrado evidencia de que ha sido formado el fruto del Espíritu Santo en su vida.
Esto del fruto del Espíritu yo sé que es algo que ustedes conocen, han escuchado antes. Eso se encuentra en Gálatas 5, 22 y 23, que nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y yo creo que para entrar en una relación de noviazgo, necesitamos que haya evidencia de ese fruto, especialmente en este que es el último, que está en la Reina Valera le llama templanza, en otras versiones es el dominio propio. Yo creo que el dominio propio es un fruto de una de las partes del fruto del Espíritu, que son muy necesarios en la relación de noviazgo, porque para agradar a Dios, para guardarnos de las tentaciones, es necesario que tengamos el dominio propio. También necesitamos la paciencia, porque en la paciencia nos ayudará también a sobrellevar las fallas del otro, a perdonar, a estar listos para perdonar y también para dejar de ser tan egoístas. Y sabemos que el fruto del Espíritu se forma en nosotros cuando verdaderamente creemos y entendemos el Evangelio de Jesucristo y atesoramos a Cristo por sobre todas las cosas. Así que no necesitas un noviazgo, tú necesitas a Cristo, necesitas permanecer unido a Él. El noviazgo bíblico tiene como única meta la gloria de Dios. Ayúdenme a terminar esta frase que yo creo que ustedes conocen. El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Eso es lo que nos dice el catecismo, ¿verdad? Por eso, no debemos, perdón, debemos glorificar a Dios. Ese debe ser nuestro principal propósito. Debemos estar bien conscientes de eso, de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero no debemos buscar glorificar a Dios con la intención o con el propósito de que Él nos ame o de que Él nos acepte. Recuerda lo que dice la Escritura, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él ya nos ha amado desde la eternidad y nos lo mostró claramente en la cruz. Dice ese pasaje de Romanos 8:32, que el que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las demás cosas? Ahí se mostró, al darnos a su Hijo, se mostró su gran amor para con nosotros. Debemos glorificar a Dios por lo que Él es. Él es digno de que le adoremos. Y adorarle, recuerden que no significa nada más cantarle o decir palabras de adoración. La adoración realmente es obedecer al Señor, que Él sea realmente tu Rey y tu Señor, que tú le obedezcas y que desees vivir una vida de santidad y pureza delante de Él para glorificarle. Y yo creo que esta idea cambia o debe cambiar completamente nuestra manera de ver nuestras relaciones, especialmente la relación de noviazgo y especialmente la relación del matrimonio. El noviazgo no debe ser, o el propósito del noviazgo no debe ser para que pasemos el rato o para no estar solo. No debe ser tampoco para que uses a la otra persona para obtener placer o beneficio. No debe ser tampoco para que tú comiences a experimentar con tus sentimientos o con tu propio cuerpo o con el de la otra persona. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si tú eres un verdadero creyente, tu cuerpo le pertenece al Señor Jesucristo. El noviazgo debe tener como fin exaltar el nombre de Dios. Ahora déjenme darle algunas características de cómo debería de verse un noviazgo que glorifique a Dios, un noviazgo bíblico podríamos llamarle. Quiero mencionar estas características, pero debo decir que todas ellas en realidad se relacionan con glorificar a Dios. La primera es que ese noviazgo bíblico, un noviazgo que glorifica a Dios, es uno en donde Dios es la prioridad, la primera prioridad o lo más importante. Se le da a Dios realmente el primer lugar en un noviazgo que considera lo más importante glorificar a Dios. También es un noviazgo en donde los dos procuran ayudarse mutuamente a crecer a la imagen de Jesucristo.
Los dos se ayudan para que el otro pueda modelar el carácter de Jesucristo, para que pueda dar evidencia del fruto del Espíritu Santo en su vida. Y entonces hay una ayuda mutua entre ellos. También un noviazgo bíblico es aquel en donde ambos procuran guardarse de caer en el pecado, de caer en la tentación. Y esto, por supuesto, se hace buscando juntos al Señor. También un noviazgo bíblico es aquel que en donde ambos muestran la gracia, muestran misericordia el uno para con el otro al perdonarse, aprenden a perdonarse. Aprenden a perdonarse porque entendemos o se entiende que Jesús, el Señor, nos ha perdonado, que la deuda que teníamos con Dios nos la perdonó, una deuda impagable. Así que cuando el otro peca contra mí, yo puedo estar dispuesto a extender el perdón, a extender la gracia y a extender la misma misericordia que se me ha extendido a mí. Y finalmente es un noviazgo donde se tiene como meta el matrimonio. Y quizás esta es una idea que nos va a resultar como un poco difícil de entender, pero realmente el noviazgo que glorifica a Dios, como dije hace un momento, no es un noviazgo para pasar el rato o para no estar solo. En realidad, el noviazgo, entendiéndolo bíblicamente, debe tener como meta el matrimonio, porque el matrimonio es el diseño por excelencia para la relación de hombre y mujer, porque el matrimonio fue creado con el propósito de mostrar la relación que existe entre Cristo y la iglesia, para mostrar la unión que hay entre Cristo y la iglesia. Eso es lo que nos dice Pablo, el apóstol Pablo en Efesios 5. Después de haber dicho que los maridos deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, y que las mujeres deben de estar sujetas a sus maridos y que deben de respetarlo, finalmente lo que dice Pablo, que el matrimonio es un gran misterio. Pero dice, yo digo esto, dice el apóstol Pablo, respecto de Cristo y de su iglesia. Lo que nos está diciendo es que el matrimonio está diseñado para mostrar a Cristo y a la iglesia, esa relación que hay entre Cristo y la iglesia. Si tú no estás ahora mismo en una relación de noviazgo, yo creo que deberías de considerar todo esto de lo que he estado hablando. Estas deberían de ser tus expectativas para una posible relación futura, una posible relación de noviazgo futura. Pero si ya estás el día de hoy en una relación de noviazgo, yo te pido que consideres todo esto en oración. Porque, por un lado, es posible que Dios te muestre que tal vez debas salir de esa... Tal vez, al considerar todo esto, pueden, si ya están en una relación de noviazgo, comenzar a hacer cambios radicales para que esa relación pueda tener cambios que por supuesto realmente glorifiquen a Dios. O finalmente, si ya has estado en una relación de noviazgo que fracasó o que te dejó heridas, déjame decirte que el Evangelio provee un lugar seguro para sanar esas heridas. El Evangelio nos consuela cuando hemos fallado, podemos encontrar perdón y gracia en la cruz de Cristo, pero al mismo tiempo nos impulsa a vivir en santidad y en obediencia para agradar y glorificar a nuestro Dios. En toda circunstancia, ya seas que estés soltero o deseando una relación de noviazgo, o si ya estás en una relación de noviazgo, el Evangelio es la clave. Recordando que nuestro propósito, nuestro fin principal es el de glorificar a Dios. Finalmente, este tema del noviazgo se trata del amor, ¿verdad? Entonces lo que debemos recordar es que Cristo nos ama. Y eso, al final de cuentas, es suficiente. El amor de Cristo es suficiente. No necesitamos nada más. Así que no nos obsesionemos con esta idea de tener un novio, de tener una novia. Pero si Dios nos lo permite, que sea un noviazgo que le pueda glorificar a Él, de acuerdo con lo que nos dice su palabra, de que podamos encontrar en primer lugar la satisfacción solamente en Él. El noviazgo no nos va a dar la satisfacción que necesitamos. Eso es todo.